gustazo de darte la bienvenida a este enlace. Tú ves la característica que tiene, dialogar tranquilamente, serenamente, aportarle a la ciudadanía de Canelones y del país las reflexiones que en tu caso van a ser muy valiosas. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Realmente celebro la ocasión de estar acá y la oportunidad de, en este tiempo tan adverso, encontrar espacio para esto que es la celebración del aniversario de la radio, de alguna forma, y hacerlo a través del encuentro y de estas cosas que nos abrigan, ¿no? Ayer tuve la oportunidad también de participar en una celebración de los 10 años del Instituto de Salud Colectiva que se radica en la Universidad de Lanús, en Argentina, y que lo está celebrando también en este contexto tan difícil, con una serie de conferencias y encuentros a lo largo de todo el mes de junio, en el cual están confluyendo los principales referentes de la salud colectiva de la región. Y ahí, ¿no? Cuando uno asiste, concurre, participa, se da cuenta de cuánto nos está haciendo falta y cuán necesario que es el encuentro y el colectivo, ¿no? En este momento. Así que muchas gracias. Elin, para entrar en conversación contigo, yo leía, tú fuiste a lo largo de este año y 2 meses planteando cada etapa de lo que estamos viviendo. Yo veía que allá en agosto del 2020 tú decías la epidemia ha multiplicado el trabajo, porque hay que decir que los trabajadores de la salud, que son los héroes en este año y 2 meses de pandemia, que todos nosotros podemos desarrollar tareas virtuales, pero ellos han estado en primera línea, desde el CTI, los cuidados intermedios, hasta el primer nivel, que siempre es el más importante. Yo creo que una de las grandes fortalezas del Uruguay para afrontar esta pandemia ha sido su sistema de salud integral, su cobertura universal, sin duda la capacitación de sus técnicos en los niveles de cuidados intermedios en emergencia y intensivos, pero sustantivamente esa red de médicos de atención de primer nivel que son el primer contacto con la vida, con nuestra gente. Tú, Jacqueline, decías, ya en agosto del 2020 la pandemia ha multiplicado el trabajo, pero de alguna manera motivadora. Luego en octubre advertiste las señales que nosotros decíamos ayer con Carlos, que advirtieron los científicos, los virólogos, cómo lo que se nos venía, la cepa P1. En el primer programa de enero, un primer programa de enero televisivo, tú dijiste, no alcanza con pensar en las vacunas, hay que pensar en mucho más. Y bueno, en todo este tiempo has estado, digamos, de alguna manera comprometiendo una opinión, pero con la preocupación por la salud de nuestra gente. Contanos un poquito cómo has visto toda esta evolución. Ha sido muy, muy intenso y yo me he sentido, lo he vivido inmersa totalmente, ¿no? Y desde un lugar que no he podido y no he querido eludir, porque creo que tengo una ventaja en el lugar por el cual transito para mirar este problema, que es esa cuestión de estar muy en contacto con la vida real de la gente, a donde me lleva mi práctica profesional como médica, en contacto con la vida de las personas, con las personas que están enfermando, con las personas que están sanas en la comunidad y que están en la matriz de la epidemia en su fase comunitaria y los equipos de salud allí. Vivido eso además desde la particularidad de nuestro departamento de Canelones, ¿no? Particularmente el noreste, pero del departamento de Canelones, que eso es una matriz territorial particular, donde lo territorial pesa mucho, ¿no? Y nos aporta esa mirada. Y el contacto y la posibilidad de leer los números desde lo que es mi formación en epidemiología y además la oportunidad
de trabajar en un grupo interdisciplinario en contacto con como parte del GIAD, ¿no? Con colegas de ingeniería, de matemática, además de las áreas básicas de virología, infectología, ¿no? Entonces, eso ha sido una circunstancia de privilegio para poder analizar la situación, ¿no? Y realmente el aprendizaje ha sido mucho en muchos aspectos, digamos. Bueno, con COVID todo, pero más allá de COVID, también para la medicina y también para la epidemiología, este tiempo ha sido de mucho aprendizaje, en la medida de jerarquizar cosas que en realidad los grandes epidemiólogos ya las señalaron a principios del siglo XX, pero en realidad como que fueron quedando abandonadas a lo largo de todo el siglo XX, y es lo que hace a la complejidad de los problemas de salud y la importancia del componente social en la determinación. Entonces, nos enfrentamos a un problema que es esencialmente ocasionado por un virus, pero que si nosotros no abordamos los aspectos de la vida de las personas, de la vida comunitaria, si no analizamos acciones de control de la epidemia de orden económico, social, comunitario, no logramos controlarla. Entonces, ¿hasta qué punto los problemas de salud que estamos afrontando, del cual COVID es uno de ellos, que ahora es un emergente y que tenemos toda la mirada puesta en él, pero podemos tomar cualquier problema de salud y esto se repite para todos. El aspecto biológico es una parte medular, pero no resolvemos el problema si nosotros nos focalizamos solo ahí, ¿no? Y bueno, en lo que tiene que ver particularmente con la epidemia, era visible ya a fines de noviembre, desde esa perspectiva de poder ver cómo se estaba comportando la situación a nivel comunitario, lo que se nos venía en diciembre, que fue lo que tuvimos, ¿no? Luego después vamos generando los indicadores y ahora acaba de salir ayer el reporte 12 del GIAD que muestra la correlación entre los indicadores de movilidad que estamos accediendo de Google y Apple con el R, con el indicador de transmisibilidad que tenemos, ¿no? Y cómo eso se corre, ¿no? Porque se discute mucho, sí. ¿Sirve o no bajar la movilidad? Bueno, tenemos ahora un reporte reciente. Reportes que surgen de modelos matemáticos, epidemiológicos, que hay que verlos en contexto, ¿verdad? Esa correlación al inicio era débil por las características que tenía la epidemia. En la situación actual, la correlación es muy fuerte. Y eso nos quiere decir, es una señal que ojalá se lea, que siendo muy fuerte la correlación, medidas que ataquen a la movilidad lograrían un efecto muy potente en la reducción de la transmisión, ¿no? Pero bueno, eso, Marcos, no sé si respondo, me fui un poco... No, pero justamente me interesaba un poco esa cronología. Tú planteabas en el diálogo por la vida que hicimos el martes una cuestión también muy interesante acerca de la visión holística de esa relación con el paciente, con la comunidad y la necesidad de abordarlo desde ese punto de vista. Me parece que es una reflexión también que vale la pena que podamos compartir. Sí, y mira, me voy a detener un poquito sobre lo anterior para llegar ahí. Sí. Y tú lo decías y es efectivamente así. La fortaleza que tiene Uruguay en su Sistema Nacional Integrado de Salud, si alguien lo dudaba, quedó absolutamente comprobado en esta epidemia, ¿no? Por mi actividad en la Confederación, yo estoy en contacto muy fluido con los colegas que están viviendo la pandemia en cada uno en su país, ¿no?
Y, y hace unos días un colega de Costa Rica me decía, estamos desbordados con CTI lleno, 2.500 casos por día. 2.500 casos por día, Costa Rica, que tiene 3 veces más la población de Uruguay, y un sistema de salud que se considera modelo, ¿no? Y nosotros no es que estemos felices con que el CTI alcance, porque eso no es lo que nos alcanza ni lo que nos salva, pero para decir, hemos tenido una capacidad de respuesta que está en todo la estructura del sistema de salud y fundamentalmente en su personal. Pero dicho esto, tenemos un problema instalado en nuestro sistema de salud, que es el debe que quedó, ¿no? Que es el debe en la transformación del modelo de atención, que sigue siendo excesivamente hospitalocéntrico, y que eso está instalado culturalmente, que no es un problema solo del sistema de salud, es un problema de la sociedad. Y es un problema que no es exclusivo del Uruguay, ¿no? Fue un problema de respuesta a la pandemia a nivel mundial. El déficit de jerarquización de la atención primaria de salud en la respuesta a la pandemia ha sido general. Y ha sido, bueno, donde más ausente ha estado, en realidad peor ha sido la capacidad de respuesta. Pero recordarán ustedes que al inicio en nuestro país se cerraron las policlínicas de ACE, en Canelones, en Montevideo, en gran parte del territorio, y en el sector mutual se hizo una redistribución de personal dejando al mínimo las policlínicas y ubicando en centros telefónicos. Y eso realmente, bueno, se dio toda una batalla muy mediática y a nivel institucional con los reclamos pertinentes hasta que se lograron las reaperturas, porque justamente la convicción que teníamos desde el trabajo con la población y con las familias y las personas es que más que nunca se necesitaba la proximidad, estar en el territorio con la gente. Y si bien había que preservar distancias, reducir los contactos, no es lo mismo para una persona saber que la policlínica está abierta, que allí está su médico, su doctora, la enfermera que le toma la presión todos los días, ¿no? O que llama por teléfono y encuentra a quien la atiende para cualquier necesidad, a saber que está cerrada y que la opción que tiene es llamar a una persona desconocida, ¿no? Que es lo que se ha ofrecido en muchos lugares. Entonces, en este tiempo, ese modelo de atención que apuesta a un vínculo, uno diría, bueno, ¿cuál es el recurso esencial o el ícono de la atención en el hospital? Y es la cama, ¿no? O sea, el paciente que ingresa a un hospital es porque necesita, por un motivo u otro, permanecer allí, y la atención es al lado de la cama. Lo que caracteriza la atención, la verdadera atención en el primer nivel, la atención primaria, la atención comunitaria, es la atención a lo largo del tiempo. Y el ícono es el vínculo. Así como es la cama en el hospital, en esta atención es el vínculo. Y el vínculo que se sostiene, se construye en la relación a lo largo del tiempo, pero que se sostiene esencialmente en la confianza. Y eso es el principal recurso diagnóstico y terapéutico que nosotros tenemos, Marcos. Entonces, cuando se impide eso, ese vínculo, se impide esa forma, es como atarnos las manos, ¿no? No podemos. Y la gente se siente abandonada, la gente se siente desprotegida. Por el contrario, cuando podemos entablar y desplegar el potencial de ese vínculo, desplegar quiere decir, bueno, que uno construye el vínculo, que es una cosa intangible, que surge de lo humano, pero no es una cosa voluntarista ni precaria, es fundada en principios que tienen fundamentos científicos,
que tienen un desarrollo profesional que lo sustenta, ¿no? Una práctica profesional que la sustenta, y que eso se ve acompañado de los recursos necesarios, el marco institucional que lo respalda, que lo acompaña, entonces se pueden lograr las respuestas, incluso para situaciones tan complejas como esta, ¿no? Porque cuando se habla del Tetris, por ejemplo, para el rastreo, el seguimiento, un esquema se aplica en general y uno dice, bueno, funciona así, pero luego llevado a cada familia, a cada situación, la diversidad de dudas que aparecen frente a la particularidad de las situaciones, ¿no? Por las características que tienen las personas, los distintos integrantes de la familia, las actividades, las distintas patologías que se asocian en una persona, que se combinan, los vínculos intrafamiliares, comunitarios. Eso genera un cúmulo de preguntas para las cuales ese vínculo, ese continente con confianza y con competencia profesional puede dar respuesta, y eso redunda en una respuesta mucho mejor para la situación de la persona, de la familia y la contención del problema a nivel comunitario. Hablando del COVID, ¿no? Hablando del positivo, el contacto, en la identificación de los contactos. Se ha trabajado, y bueno, y no solo COVID, ¿no? Porque entonces, junto con esto, está la vida. Cuando empezó la pandemia, bueno, fue un paréntesis y parecía que todo se detenía y que rápidamente todo iba a volver a la normalidad. Fue como poner pausa, ¿no? Pongo pausa en esto no lo hago, se posterga. Pero bueno, la pandemia sigue, entonces el resto de la vida tiene que seguir. Tengo que sacar el pause, ¿no? Y sigue la vida y sigue el tiempo en que hay que hacer el Papa Nicolau, o el embarazo que llega, que hay que controlarlo, el control del desarrollo de las niñas y los niños, y el control anual de la patología cardiovascular, y todo eso que aumenta ansiedad, y toda la situación económica que se ve repercutida, y los problemas de la intensa convivencia en el contexto de la pandemia, que tensiona vínculos y que genera desgaste, y todo eso ha ido generando problemas a nivel de la salud mental, hablando de las situaciones más cotidianas, ¿no? También situaciones graves donde los problemas que se identifican son de violencia, o donde hay ya trastornos instalados que se descompensan. Y esto ha sido el escenario de trabajo en todos estos meses, en el primer nivel de atención, que ahora estamos en una situación grave. Uno no quiere ir al alarmismo, ni mucho menos, pero digamos, en todos estos meses se ha trabajado muchísimo tratando de sostener todo esto, y desde los distintos equipos, que son diversos, que tienen características distintas por cómo está organizado ENACE, las distintas mutualistas. En Canelones tenemos además una gran diversidad, porque tenemos 3 mutualistas de FEMI, pero tenemos también muchas mutualistas que tienen su sede radicada en Montevideo y tienen acción en Canelones, como CASMU, Médica Uruguaya, Círculo Católico. Tenemos mucha población dentro de estas mutualistas también, y cada una tiene su estilo de trabajo, pero se ha logrado en general un trabajo muy articulado, muy armónico en el primer nivel, con coordinación entre los profesionales de las distintas instituciones, para complementarnos, para resolver los problemas de acceso al testeo, y sobre todo en lo que tiene que ver con COVID se está pudiendo dar una respuesta
a tiempo, o se ha estado pudiendo dar hasta ahora, hasta inicios de mayo, diría. De mayo para acá la tensión es muy alta y ahora particularmente ya, última semana de mayo y junio, estamos en general con un déficit o sea, ya no alcanza con la sobrecarga de trabajo para compensar la demanda, y no alcanza para compensar la demanda por COVID, y mucho menos todo lo otro que ha ido en gran medida quedando postergado, sobre todo a partir de marzo. Sobre todo a partir de marzo lo vemos, lo palpamos, lo que nos va quedando para atrás, que no llegamos porque el tiempo que hay que ocupar en la identificación de los casos, en llamar a las personas positivas, en ir a ver a domicilio a los pacientes con COVID que están con síntomas y requieren examen, en la identificación de contactos, en la coordinación del testeo, se devora todo el tiempo y va quedando para atrás las otras cosas que de pronto llegan como una emergencia en descompensación. Ahora ya no está alcanzando el tiempo para atender lo que es COVID, y está ocurriendo en general en el primer nivel, acá ya me refiero en general, no solo Canelones, y tal vez más en Montevideo, que nuestras compañeras, nuestros compañeros sienten la omisión de saber que hay personas en domicilio con COVID y que no se está llegando a dar la atención, ¿no? Y estamos teniendo situaciones de que llegan personas a la consulta, a la puerta del centro auxiliar de Tala, por ejemplo, con un estado de gravedad extrema. Entonces, esto diría particularmente esta última semana es de agravación máxima, de agravamiento que ya sale de lo que es el cometido principal del primer nivel de atención, ¿no? Y que compite con todo lo demás, pero compite de la peor manera, porque compite obligando a dedicarse de una forma que igual no soluciona, ¿no? Porque ya llegamos tarde. Entonces, esto está generando un desgaste, duplicidad de una atención inadecuada. Realmente este panorama que nos das, Jacqueline, yo veía solo para dar una idea, cuando tú hacías las primeras advertencias por allá por octubre, estábamos en noviembre en 40 casos promedio. Hoy estamos en más de 3.000 casos promedio día. Más de 3.000 casos son una relación directa a internaciones por CTI y naturalmente por fallecidos. Y eso en función de los test que se hacen, pero seguramente si se amplía el número de test, por el grado de positividad que hay, sería aún mayor. Y lo que tú decís, la enorme preocupación además por la patología, por los otros problemas que cada cual puede tener, problemas cardíacos, problemas de diabetes, de hipertensión, problemas oncológicos, que de alguna manera en la atención esa que ya no se da abasto, como tú bien lo planteas en el primer nivel, aún más se retrasa el resto de la visión general de cada paciente. Adriana, yo no sé si tú querés hacer alguna pregunta, reflexión, tú Sí, indicás que sos la conductora. a mí me gustaría hacerle una pregunta a Jacqueline por su experiencia. Primero, que vaya pensando, nosotros siempre le pedimos a nuestro invitado central que elija la música del cierre del programa de acuerdo a la canción que le guste. Así que tenés un tiempito para ir pensando con qué canción querés cerrar. Pero me gustaría consultarle, en su vasta experiencia en medicina familiar y comunitaria, ¿qué reflexión le merece esta frase de nuestro presidente al decir que los uruguayos no acatarían un pedido de reducción de movilidad, ¿no?
como decíamos, en su vasta experiencia en este contacto directo en la primera línea de salud y en contacto con la familia, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo sería la respuesta del uruguayo frente a esta emergencia sanitaria de un pedido de reducción de movilidad? Muy buena pregunta, Adriana. ¿Sabes qué? Yo creo que hay un cansancio. Se ha hablado de fatiga pandémica, ¿no? Por la acumulación de todos estos meses en distintos aspectos. En lo que tiene que ver con el cambio de la vida social y las limitaciones que impone, hay una fatiga y es real que ninguna de nosotras quiere eh, seguir en esta situación. Pero también es cierto de que hay en la población conciencia y preocupación. En realidad siempre se ha destacado mucho las conductas o los hechos de transgresión frente a las normas que se han establecido, pero ha habido un grupo mayoritario de personas que han adherido sistemáticamente y a lo largo de toda la pandemia a las pautas de funcionamiento. Yo creo que a pesar del cansancio, hay una conciencia de la gravedad en este momento y hay que llevaría a a lograr adhesión en la medida de que el mensaje sea claro desde los líderes sociales y políticos. Creo que eso es clave para lograrlo, porque cuando algo es difícil y la señal no es clara, es mucho más probable que la gente tienda a hacer lo que es más fácil, ¿no? Nosotros constatamos dificultades cuando hay indicación de cuarentena, incluso con una persona que está en contacto, lo vivimos, y en las localidades chicas donde sabemos si la persona hace cuarentena o no, ¿no? Ocurren transgresiones que tienen que ver con esto y tienen que ver con las características de las personas, pero mayoritariamente lo que predomina es la preocupación y el interés por el cuidado. Creo que ahí es muy importante el mensaje y el liderazgo, que si eso existe, adhesión hay, y sobre todo en este momento habría por la gravedad que tiene la situación. Hay conciencia de la gravedad. En eso, en otros momentos tal vez no la hubo, pero ahora hay clara conciencia de la gravedad de la situación en la gente. Y lo otro que nos preocupa muchísimo es la vida de nuestras niñas y nuestros niños. Cómo se están formando esa primera infancia, sobre todo en este tiempo de pandemia. Qué difícil es decirle a un niño no juegues, no interactúes, no te relaciones. ¿Cómo afecta en el presente y en el futuro de esa niña o niño, no? Mucho. Niñas, niños y adolescentes también. Los más pequeños lo vemos en el desarrollo, o sea, hay aspectos del desarrollo que requieren la interacción y que no lo han tenido en forma suficiente en este último año, estos últimos 14, 15 meses, ha sido deficitario en la mayoría, ya sea con pares, con educadores, con los propios integrantes de la familia, lo que ha sido la restricción del contacto de los más pequeños con sus abuelos, abuelas, todo eso es, ha sido muy nocivo. Lo notamos en los controles de los pequeños, de los más pequeños, sobre todo en el control de desarrollo, en, en niños y niñas que tienen alguna dificultad psiconeurológica, eso se ha visto agravado. Las profesoras de psiquiatría infantil nos decía que estaban con la totalidad de las camas del Pereira Rosell ocupadas hace un mes. Entonces, hoy es una situación preocupante.
en el futuro es un hecho más de los que nos van a tener muy ocupados. O sea, cuando quede controlada la pandemia, en salud vamos a tener muchísimo trabajo con todo el rezago de lo que no hemos podido atender, pero además con todas las consecuencias. Y, y en los aspectos de salud propiamente, como son estos, de atención al crecimiento, al desarrollo, así como en la prevención, tenemos, y en salud mental particularmente, mucho para hacer. Estamos buscando ahora algunas estrategias que nos permitan potenciar, sobre todo desde lo comunitario, las salidas a esta etapa que tiene necesidades incrementadas y que debemos buscarle alternativas a la medida de la necesidad. Y con los adolescentes también situaciones similares, porque la dificultad que ha habido para la interacción con pares ha sido enorme, ¿no? Y en los adolescentes es la vida del adolescente, ¿no? Es la relación con los pares. Así que, nada, nos coloca en un desafío de salud y de salud comunitaria para los próximos meses, años, diría. No, esto no lo resolvemos en poco tiempo. Mucho trabajo. ¿Pensaste la canción? Bueno, te voy a decir la primera que me surgió. Es no estoy segura cómo se llama, si es Canelones, es una canción de Fernando Cabrera. Fernando Cabrera. Sí, que empieza el disco Viva la Patria, sí, que es sobre Canelones. Muy bien, ya lo tenemos pronto. Pero Marco, vos hablabas de que antes de cerrar querías hablar de algunos aspectos más personales de Jacqueline y que no estaban en su currículum y que hace a que nos dé esa cercanía y esa pertenencia, ¿no? Así que adelante, Marcos. Bueno, como ven, esta entrevista con Jacqueline ha sido extraordinaria, ¿verdad? Nos ha dado una visión de lo que estamos viviendo extremadamente completa y compleja, difícil, pero al mismo tiempo con una visión que precisamos. Hay una cuestión, antes de ir a esto último, nos quedan 5 minutos, ¿no, Adriana? Uh-huh. Que lo dicen muy claramente, Jacqueline, cuánto los estudios del GIAD, el estudio de la movilidad. Hoy miramos con envidia a los países que ya están saliendo, como es el caso de Israel, algunos países de Europa, todo lo más, tomaron las medidas de reducción de movilidad radical mientras vacunaban. Y eso en el Uruguay, si esto se hubiera resuelto rápidamente a 1 hora, la reducción radical de la movilidad, porque ¿qué es lo más rápido con lo cual podemos salir de toda esta angustia? Reducir radicalmente la movilidad, aumentar el plan de vacunación y reducir claramente lo que, como dice muy bien Jacqueline, que la misma ciencia, el seguimiento de la movilidad, Google, el que hacen el GEAD, muestra cómo hay una relación directa entre movilidad y número de contagios. Pero bueno, ojalá podamos ver que esto es el camino y invertir económicamente lo que sea necesario para poder tomar esta medida. Creo que lo de Jacqueline ha sido muy, muy claro. Pero sí, yo creo que Jacqueline, que es una mujer de montes, de origen mismo del noreste de Canelones. Tuve la oportunidad de conocer gente de su familia allá en montes lejanos. Y allá en Migues Montes, una experiencia formidable de medicina de primer nivel hecha con gran calidad, porque esto es una cuestión que Jacqueline y todos los compañeros que trabajan en el primer nivel, no porque sea del primer nivel tiene que ser de menor calidad, al contrario, tiene que ser de excelencia, registro, seguimiento de los pacientes, identificación, ese vínculo que es tan importante que decía Jacqueline con cada paciente. Bueno, yo pude ver las libretas de uno de sus grandes maestros, Juan Carlos Macedo, donde tenía nombre por nombre, paciente por paciente, patología por patología, fulana de tal cosa, tal otra, vive donde vive.
y eso era medicina de primer nivel y abrió un camino, como antes otros, pero Juan Carlos en Míguez abrió un camino. Y Jacqueline se formó allí, fue colaboradora de Juan Carlos desde los primeros tiempos. Y lo mismo de otro gran maestro en Capilla del Sauce, Hugo de Ibarbure, que son sin duda de los grandes pioneros de la medicina familiar bien hecha, grandes clínicos, extraordinarios educadores. Juan Carlos poeta, extraordinario poeta, Durar, y el Hugo de Ibarbure, un escritor muy bueno con sus cuentos, con sus relatos, y sobre todo ambos muy buenos clínicos, muy buenos médicos, y antes que nada grandes personas. Así que Jacqueline, si te parece, en estos muy escasos minutos que nos quedan, nos podés reflexionar de tus raíces, de tu infancia, crecimiento en el noreste mismo de Canelones y cómo aprendiste de estos dos grandes maestros y amigos, ¿no? Sí, de los grandes privilegios que me ha dado la vida fue estar cerca de Hugo y de Juan Carlos. Juan Carlos fue un canario de elección, ¿no? Y su medicina de calidad en el primer nivel fue su segunda elección, porque él quería ser internista, ¿no? Pero la dictadura y la intervención de la universidad lo expulsó, y entonces la medicina de calidad fue su forma de resistencia, ¿no? Fue su forma de resistencia mostrar que fuera del hospital donde eligió estar, que fue en Míguez, se podía hacer una medicina de calidad, trabajar en equipo y además investigar, producir conocimiento, ¿no? Yo conocí esa experiencia desde como vecina, digamos. Yo fui amiga de las hijas de Juan Carlos a través de las actividades en la parroquia, y luego fui paciente de Juan Carlos, y cuando empecé medicina Juan Carlos me invitaba a que fuera, pero siempre tuve como cierto reparo y vergüenza de ir a ver pacientes allí cuando era estudiante, pero siempre lo visitaba porque teníamos ese vínculo, y un vínculo que después estuvo a través de la actividad política. Entonces, pero estaba ahí, nos veíamos en el tiempo de elecciones, en el comité, allí. Cuando hablábamos mucho, sí, por supuesto, en esas instancias. Y tuve la oportunidad de confluir en la residencia de medicina familiar y comunitaria con Hugo y Juan Carlos como tribunal, ambos. Y luego la oportunidad de escoger que Juan Carlos fuera mi tutor de residencia. Y entonces allí sí como que penetré de lleno el consultorio, y fue otra facultad, Marcos. Yo aprendí allí otra facultad donde la guía de Juan Carlos fue sobre todo para aprender de la gente. Entre la gente y las historias escritas de puño y letra de Juan Carlos, con esa calidad humana y clínica al mismo tiempo, fue fantástico, formidable. Creo que no tenemos tiempo. Decir que paralelo con eso, la presencia de Hugo siempre estuvo allí. Son dos grandes padres de la medicina, y particularmente de la medicina familiar y comunitaria en el Uruguay, referentes de escala universal. Lo digo sin ninguna exageración. Es un patrimonio enorme que tenemos, y todavía tenemos mucho para aprender de todo lo que ellos nos han dejado. El consultorio abierto las 24 horas, los 365 días del año, con un equipo estable para una población estable. Eso era el punto de partida. Y eso yo lo aprendí en Míguez, y después descubrí que eso era la esencia de los principios de la atención primaria. Pero eso estaba ahí, estaba fundado en Míguez, y fue
cuidadosamente hecho realidad con ese trabajo de Juan Carlos allí, que siempre, como decía, fue un trabajo en equipo, ¿no? Donde Hugo era un aliado, siempre muy peleador también, ¿no? Y del cual muchos y muchas nos nutrimos permanentemente, ¿no? Fue una escuela y bueno, sigue siendo, ¿no? Ese fue el primer enclave, creo, de formación de recursos profesionales en Canelones, y hoy es un hito dentro de lo que es la trama de Facultad de Medicina, y dentro de la UDA Canelones al Este en particular. Miguel es una referencia ineludible. Importante, Marco, Jacqueline, conocer tan valiosos canarios y canarias y darlos a conocer también a nuestro departamento, ¿no? Que tiene ese territorio tan vasto, tan diverso. Muchísimas gracias, Jacqueline, por compartir este enlace con nosotros. Ya tenemos pronta la canción de Fernando Cabrera, que nos identifica tanto a nuestro departamento y que logró interpretarnos también. Así que te agradecemos este enlace y nos estaremos viendo. Por supuesto que decirle a nuestra audiencia que en la tarde de hoy ya va a estar subido a nuestra página web y a nuestras redes el enlace con Jacqueline. Y bueno, estamos a las órdenes, así como sabemos que vos siempre estás a las órdenes para esta radio también. Adriana, déjame decir una frase de la poesía de Juan Carlos que nos identifica. Decía Juan Carlos: construir es la única decencia. Eso es saber. Es la eterna novedad de la vida. Adelante con Fernando Cabrera y Canelones, que están lindos. Gracias, Jacqueline, gracias, Marcos, por todo. Muchas gracias, Adriana. Saludos a la audiencia.